Bienvenidos a nuestro podcast Volvé a Vivir, donde juntos exploraremos cómo experimentar una conexión viva con Jesús cada día. Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno verlos en otro episodio de Volvé a Vivir. Estamos en estos 21 días de conexión con Dios y espero que estés disfrutando todos los invitados y todas las charlas que estamos teniendo. Hoy ya tengo una invitada muy especial, la invitada más importante de mi vida, y es mi esposa Andrea, a la que amo mucho, y hoy día vamos a estar compartiendo. ¿Cómo estás, Andy? Hola, amorcito. Feliz de poder compartir con todos, de poder en este día charlar y ver lo que el Señor nos habla, ¿no? A través del tema que hemos ido escogiendo. Es siempre un privilegio poder hablar acerca de la palabra y también de los mensajes que hemos ido aprendiendo en el tiempo, ¿no? Así es. El tema que vamos a estar hablando hoy día se llama Un link para cada uno. ¿Por qué no hablamos un poco de esto? Un link para cada uno. Ok, te voy a dar una pequeña introducción de lo que quiere decir un link para cada uno. Cada persona, en realidad todos, tenemos un temperamento. Y todos tenemos un temperamento diferente, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que son sanguíneos, otros son coléricos, otros son flemáticos, otros son melancólicos, y a veces puede ser un sanguíneo melancólico, mezcladas las cosas, ¿no ven? Pero, ¿qué es algo que determina el tema de nuestro temperamento? Muchas veces esto determina también cómo nos relacionamos con otras personas. Uh-huh. Y, por ejemplo, si eres una persona como yo, que soy un poco más sanguínea, flemática, tiendo a ser muy relacional, ¿no? Amo estar con las personas, soy una persona que me recargo a través de las relaciones con los demás. Y hay otros que tal vez a veces son más melancólicos, quizás, no sé, podríamos decir coléricos, que también al mismo tiempo disfrutan de tener su espacio y se recargan estando solos, ¿no? Ahora, ahí me gustaría hablar un poco sobre eso porque hay diferentes, psicólogos, unos han mencionado coléricos, otros usan otra terminología, otros son colores, qué color eres, o hay diferentes maneras de hablar del mismo tema, pero en esencia es que todos tenemos un temperamento y una personalidad diferente. No hay dos personas iguales y cada uno es único de alguna manera, ¿verdad? Exactamente. Y así como estamos hablando de todo esto con respecto a nuestras relaciones humanas, también algo que en este tiempo el Señor me ha estado hablando tiene que ver con el hecho de que cada uno, como decíamos, es único en su relación con Dios. No todos nos relacionamos de la misma manera. Cada uno tiene una manera, una forma, podríamos decirle un sendero, uh-huh, para conectarse con Dios. Y creo que es a través de esto que podemos entender y también desbaratar todas las mentiras del enemigo que muchas veces pone en nuestra cabeza cuando muchas veces, por ejemplo, nos comparamos con otros. Y pienso y digo, oye, porque esta persona se relaciona de esta manera con Dios y yo me relaciono de esta otra manera, quizás yo soy menos espiritual que esta persona. Ahí me gustaría añadir esto que tú acabas de mencionar, que es súper importante. El hecho que a ratos no solo el enemigo es el que te condena, comparándote o trayendo comparaciones, pero también a ratos nosotros, porque siendo súper honestos, como cada uno piensa, y eso es verdad, cada uno piensa que tu manera es la mejor, ¿verdad? Yo pienso que mi manera es la mejor, tengo una manera de comer, tengo una manera en la que me acerco a Dios, y porque para mí funciona, tendemos a pensar que para todos tiene que funcionar. Entonces lo que yo trato de hacer, no sé si te ha pasado a ti, pero sin darme cuenta, es que, como yo encuentro de esta manera a Dios y disfruto de Dios de esta manera, ahora tú tienes que hacerlo de la misma manera. Y es más, trato de que forzarte o hasta yo mismo a ratos puedo como hacerte pensar que tu forma no es tan buena como la mía. Y ahí entramos en la iglesia. De hecho, creo que la iglesia en muchos lugares se ha dividido porque cada uno pensaba cómo era mejor hacer ciertas cosas. Creo que no hemos entendido este principio de que somos diferentes y tenemos diferentes senderos y maneras de llegar a un mismo lugar. Exactamente. Y también, como tú ibas diciendo, aún no solamente nosotros mismos, sino también a veces las personas, ¿no? Porque no soy como mi hermano, o como no soy como mi primo, o como mi amigo. A ratos
oye, no puedo encajar o no hacer las cosas y a veces la gente misma nos condena. Oh, y eso que acabas de decir, es que me viene esto tan... No sé si tú has sido hijo único, tal vez no te ha pasado esto, pero estaba el primo, ¿no es cierto? O un amigo, y esta frase creo que es la tal vez peor que podemos usar. ¿Por qué no eres como tu primo? ¿Por qué no haces como tu hermano? Y creo que no solamente aplica el tema que estamos hablando hoy, un link para cada uno, pero realmente en esta vida tenemos diferentes habilidades y diferentes maneras de hacer las cosas, y a ratos pensamos que Dios nos agarró en un molde, y eso es mentira, y nos cortó a todos con la misma tijera, y todos tenemos que buscar a Dios de la misma forma, o todos tenemos que acercarnos a Dios de la misma forma, o estudiar de la misma manera. De hecho, creo que, bueno, tú puedes explicar esto mejor, pero no quiero irme por la tangente, pero lo que te decía, ¿no? Que han descubierto ya hace 20, 30 años, creo que los mismos niños tienen diferentes inteligencias, diferentes maneras de aprender. Entonces, obviamente estamos hablando de este punto, que cada uno tiene un estilo de acercarse a Dios. Y ahí creo que tú tienes una historia muy importante. Bueno, tú contanos lo que querías compartirnos en este día. Exactamente. Mira, ¿qué es lo que yo he vivido? Yo me acuerdo que mi hermana y yo hemos recibido al Señor más o menos por el mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, por cómo somos cada una, las dos somos muy diferentes en nuestro carácter y en nuestro temperamento, como decíamos. Me acuerdo que, claro, mi manera de relacionarme con Dios era una manera muy activa, ¿no? Uh-huh. Yo no era una persona que podía pasar mucho tiempo en un cuarto quieta, y para todo siempre me movía, ¿no? En cambio, mi hermana Diana era una mujer que ha crecido mucho en su relación con Dios. Y me acuerdo que yo veía cómo ella crecía en amar a Dios, en conocer acerca de la palabra y todo. Y ella pasaba horas en su cuarto orando, adorando. Y normalmente lo que yo veía, por lo menos, era que ella entraba, se sentaba y no se movía por mucho tiempo. Entonces yo decía, ella realmente se concentra y se queda quieta. Y así es la manera correcta de conectarse con Dios, ¿no? Y eso me hacía a mis ojos parecer que fuera más espiritual. Uh-huh. Y que tenía que ver con la manera, con la forma, el hecho de conectarse con Dios. Entonces yo empecé a practicar la forma. Uh-huh. Y me empecé a quedar así, y entraba en mis tiempos de devocional y de oración con Dios y me sentaba así, ¿no? En la misma manera. Hasta que llegó un día donde entré a mi tiempo con Dios, intenté sentarme, acomodarme y quedarme ahí, ¿no? Sin moverme, orando con el Señor. Imitando la forma de tu hermana. Exactamente, sí. Entonces yo estaba ahí cuando me acuerdo que empieza a tocar una alabanza que era un poco más rápida. Y claro, ¿no? Yo estaba concentrada intentando quedarme quieta y no pude. Y empecé a alabar a Dios y me empecé a levantar, a danzar, porque eso es muy yo, ¿no? Entonces, me acuerdo que en medio de lo que estaba yo empezando a alabar y a danzar, yo percibí que el Señor me habló esto. Y me dijo, Andrea, esa eres tú. La que danza, la que alaba, la que se conecta de esta manera conmigo. No necesita ser nadie más. Y me acuerdo que la canción tenía esta frase, ¿no? Que decía que haya un comienzo, pero nunca un final, ¿no? Y eso era lo que Dios me habló y me dijo, yo creo que empieces a adorarme así y que nunca termines, porque ese eres tú y así deleitas mi corazón. Wow. Entonces, claro, ahí entendí que no se trata de hacer las cosas como otros o compararnos, porque yo tendía mucho a compararme, ¿no? Y creer que una forma es más espiritual que otra forma, sino que la manera en la cual tú eres, Dios ha diseñado que tú puedas conectarte con Dios a manera, por ejemplo, si yo soy activa, yo amo moverme, amo adorar, y la danza es una de las maneras en las cuales yo me conecto con Dios, la alabanza, la adoración es una de las maneras en las cuales yo me conecto con Dios. Wow, qué tremendo eso, ¿no? Y creo que es tan importante porque eso nos da libertad de que cada uno pueda entender que tus hijos y tus, no sé, tus vecinos, la gente que está cerca de ti, tiene una manera diferente, y no tratemos de poner a todos a los mismos moldes. No se trata de
de una forma u otra forma, que hay una forma mejor que otra. Dios te ha diseñado de una manera única y perfecta y te ha dado un regalo. Miren, yo tengo que ser honesto también, para mí uno de los regalos ha sido la adoración. Creo que ahí es donde nos hemos conocido también, sí. Y ha sido un vínculo muy fuerte. Y así conectamos, sí, en la adoración. Y este regalo de la adoración para mí ha hecho que mi vida con Dios sea la he disfrutado tanto y al mismo tiempo ha traído tanta transformación a mi vida. Y ahí hay otros que se conectan leyendo y otros que se conectan caminando y otros que se conectan pintando. Y por eso hemos hablado de un link para cada uno. Y ahorita queremos hablar un poco de eso. ¿Por qué no hablamos de algunas maneras que tenemos para conectarnos con Dios? Exactamente. Hay diferentes formas y hoy día queremos compartir alguna de estas, quizás hay más. Tú puedes encontrar tu propia forma de conectarte con Dios, pero hoy día te voy a compartir algunas. Por ejemplo, hay gente, que se conecta mucho a través de la naturaleza. Es interesante, ¿no? Salir a caminar. Exacto. O por ejemplo, sales a tu patio, a tu jardín, y ahí mirando el cielo, mirando las flores, viendo todo lo que Dios ha creado. Es que todo esto te inspira a conectarte con Dios. O por ejemplo, también tenemos la otra forma que hay, que es por ejemplo los tradicionalistas, que son gente que a veces se conectan mucho más a través de los ritos y a través, digamos, de ciertos rituales que haces, ¿no? Entonces, yo puedo empezar a siempre conectarme con Dios a la misma hora, en el mismo lugar, y este tipo de cosas me ayudan a conectarme mucho más con Dios, ¿no? También por otro lado hay los que son, les dicen también los activistas. Ah, wow. Y creo que yo entro un poco dentro de esos también. Están los activistas, los tradicionalistas, me imagino que antes eran los naturistas. O naturalistas. Naturalistas. Hay de todo, ¿no? Y, por ejemplo, de estos activistas, por ejemplo, se conectan mucho a través de las reuniones, ¿no? Donde hay mucha gente, también se conectan a través del movimiento, ¿no? Como la alabanza, la danza, también están dentro de esos. También hay los ascetas. Y los ascetas son los que se conectan más con Dios estando solos. Yo soy medio asceta. Y bueno, creo que todos somos una mezcla de todos en diferentes momentos. Y creo que, puede ser. Y creo que hay diferentes maneras de buscar, ¿no? Algo que yo he aprendido en el tiempo es que no, tú también, tu temperamento va cambiando con los años. Y creo que maneras que disfrutabas antes, ahora estás aprendiendo otros ritmos y otras maneras. Y eso es lo que queremos hablar. Hay un link para cada uno y una manera de conectarnos. Pero estos ascetas son los que yo, la verdad, que disfruto estando con la gente, pero hay momentos donde necesito estar solo y es donde me conecto con Dios. Exactamente. Continuamos un poco, ¿no? También tenemos, por ejemplo, los cuidadores, que también mucho me identifico con esta manera, ¿no? Que se conectan con Dios a través del servicio a otras personas. Ah, wow. ¿No? El ayudar siempre a la gente. Ven a Dios a través de la misericordia, del estar con otros, y es bastante interesante, ¿no? También tenemos, por ejemplo, los entusiastas. Entonces, obviamente los entusiastas tiene que ver, es medio parecido al otro de los activistas, pero se conectan mucho a través de la música también. Entonces, como íbamos diciendo, y hay los contemplativos, que por ejemplo a través de pasar tiempos de meditación y de tener tiempos de también contemplar las cosas es que se conectan con Dios. Más pausado, digamos, más tranquilos, digamos, ¿no? Sí, o los intelectuales, que por ejemplo se conectan mucho más a través de la palabra. O de la razón. Sí. Y Dios nos y de ha leer creado libros y ese tipo de cosas, ¿no? De la razón. O sea que, miren, a ratos andamos en ese choque, ¿no? Que esta forma es mejor o esta forma. Y hoy día queremos decirles esto. Hay una manera para cada uno. Y creo que sí podemos ser, como la palabra enseña, que somos un cuerpo que tiene diferentes funciones y no todos hacemos lo mismo. Podemos aprender los unos de los otros a cómo conectar con Dios y celebrar las diferentes maneras que tenemos y aprender de otros también. Exactamente. ¿Y por qué te estamos compartiendo esto? Porque algo que yo he visto en mi vida es que a través del testimonio que te he contado, muchas veces he llevado cargas muy pesadas. Me he condenado, me he cansado, he pensado que realmente yo no era valiosa
o yo no era suficiente para poder conectarme con Dios a través de eso. Y el fin de este episodio es que podamos quitarte una mochila de encima. Toda carga que tú estás teniendo con respecto a esta condenación y estos pensamientos que te hacen creer que solamente hay una manera para conectarse con Dios. Por eso hemos denominado este episodio un link para todos. Para que tú, dentro de lo que tú eres, dentro de quién es Dios para ti, puedas aprender a encontrarte con Él. Por eso te hemos ido compartiendo las diferentes formas. Y como te decía, no hay aún solamente esto, sino cada uno es único. Y Dios te va a hablar a tu manera. Él va a tener un lenguaje contigo. Y es a través de eso que vamos a poder descansar. Pero por eso es importante quitar todas estas mentiras, ¿no? Para que así podamos todos fluir en nuestra relación con Dios. Y a partir de esa verdad, movernos. Sí, algo que quiero añadir a lo que estábamos hablando ahorita es que quiero que quede súper claro. No es que estamos diciendo todos los caminos conducen a Dios, no estamos hablando de eso. Estamos hablando, hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y su nombre es Jesucristo. Pero la manera de conectarnos con esta fuente de vida es diversa, ¿no? Y que es a través de esta misma gracia que Dios nos ha dado a cada uno, ¿no? Y que todos hacemos las cosas de una manera diferente, y que no nos juzguemos en esa manera diferente de acercarnos a Dios, y más bien que encontremos esta libertad, ¿no? A ratos es como decía mi esposa, queremos a ver si oro de esta manera es más espiritual o nos comparamos, y te invitamos a que encuentres esto que tú eres, tu identidad en Cristo, porque en esa identidad vas a ayudar a otros a crecer, ¿no? Me encanta este versículo, y con eso quizás podemos ir cerrando. Exacto. Que dice en el Salmo 139:14, dice: te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido creado. Wow. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Hemos sido creados maravillosamente. Somos perfectos para poder relacionarnos con Dios. Tu manera que puedas tener tú con Dios a través de la oración, de la alabanza, tal vez a través de la palabra, de la danza, de servir a otros, de cuidar o como decía, otros, ¿no? De tomar tu tiempo, como la otra vez hemos también tenido a Debbie, ¿no? Que ella se conecta a través de la naturaleza, ella compartía algo de eso. Es importante y es valiosa, y esa es la manera en la cual Dios quiere que tú puedas crecer en tu relación con Él. Eres único y maravillosamente creado. Y simplemente decirles eso, esa es la vida que Jesús nos ha dado para vivir en este estilo de vida de resurrección. Así es. Te ha dotado de dones, te ha dado capacidades, te ha dado personalidad y temperamento para que puedas disfrutar vivir cada día con Él. Así que tenemos un link para cada uno. Gracias por escucharnos. Somos Andrea, Juan Pablo y Andrea Burillo. Gracias por estar en este podcast. Chao, chao.